Hola, seguimos con ¿por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú? ¿O por qué el pisco es el espíritu del Perú? Estamos en el episodio 29, ¿no? De esta secuencia de videos. Hoy día vamos a trabajar con un quebranta, que es un quebranta que me han enviado, que todavía no ha salido al mercado, está por salir al mercado, de la bodega Murga, que es una bodega que queda en Pisco. Acá pueden ver me han enviado un folleto, o boletín o librito sobre la bodega. Esta bodega queda en Pisco, queda en lo que le llaman el Valle de Pisco. Acá también pueden ver ustedes el mapa, no sé si se llega a ver, pero bueno, está el mapa del Valle de Pisco. Esta es una bodega que empezó a trabajar a partir del 2014 y haciendo no solamente pisco, sino también vinos y mistelas. Y me ha enviado este pisco del 2020. Por lo general ellos trabajan con 30 meses de reposo y elabora el pisco Alberto Di Laura, ¿no? Las uvas son propias, los campos de Murga son cercanos al río Pisco, así que hay algo de cascajo, digamos, pero también limitan con la Pampa de Villacurí, o sea que también hay una parte desértica que tengo entendido que están trabajando ya con uvas pisqueras. ¿No? Trabajan vinos, sobre todo lo que llaman vinos orgánicos, estos vinos que están ahora de moda, ¿no? Vinos orgánicos, sin ningún tipo de pesticida, ¿no? Tienen alambiques de cobre, tienen tanques tanto de acero inoxidable como estos tanques que le llaman huevo, que son digamos, de cerámica. Así que tienen muy buen trabajo y hacen indudablemente muy buenos destilados y mistelas, ¿no? Y vinos también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces vamos a trabajar con este quebranta, que no lo he probado, es la primera vez que lo voy a probar. Vamos a, primero, lógicamente, vista, límpido, brillante, incoloro, sin ninguna partícula en suspensión, ¿no? Tiene 42 grados, siempre empezar con la primera olfacción, ¿no? Despacio, conforme vaya uno adquiriendo más experiencia, lo podrá hacer mucho más rápido, ¿no? La sensación alcohólica está ahí, correcto, 42 grados, sí. Las sensaciones herbáceas. Por lo general se reposa el pisco con la intención de amalgamar, digamos, aromas, sabores, ¿no? Recuerden de que en el proceso químico de la destilación se ha separado el agua del alcohol, ¿no? Y se ha vuelto a unir gracias a este proceso de condensación, ¿no? Los vapores han pasado al condensador, el condensador con agua fría, ese cambio de temperatura hacen que primero salga el alcohol, que se hierve a 70 grados, y después sale el agua que hierve a 100 grados. Entonces lo primero que vamos a tener, que viene a ser lo que es la cabeza, son los alcoholes superiores, y después ya viene el cuerpo. Lógicamente, una vez terminado el proceso, hay que esperar que se vaya amalgamando nuevamente, ¿no? El destilado, para lograr su óptima, digamos, performance, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, acá se ha logrado un equilibrio, que es lo que uno espera de este destilado. Hay los recuerdos herbáceos, hay los recuerdos a fruta blanca. Yo veo más, siempre percibo más manzana, níspero, membrillo, ese tipo de fruto, ¿no? Pasas, pero muy ligeras, ¿sabes? Lo más es lo herbáceo, bien marcado, ¿no? Pasto seco, heno. Mm, Está muy interesante en nariz. O sea, es un quebranta, ¿no? Da la impresión, como se dice, que, ¿no? Da esa impresión a quebranta, a hierro, a campo, a viñedo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esa impresión a que va a golpear el pecho, ¿no? No necesariamente se indica de que golpear el pecho sea un defecto que hay en el destilado, sino también una virtud. Siempre se espera que el quebranta sea un poquito más fuerte, que tenga una fortaleza tanto en nariz como en boca, ¿no? Acá se está percibiendo. Vamos a boca.
boca hay untuosidad, hay un ligero picor, pero es un picor que envuelve la boca, la untuosidad, la sedosidad, golpea el pecho, como dicen, ¿no? A mí me encantaba esa palabra, golpea, te golpea el pecho, decían. Habían algunos pisqueros que se ponían un poquito acá, ¿no? Para oler, decía que si olía pezuña no estaba bien elaborado, era un pisco que no estaba bien, ¿no? ¿No? Son trucos que uno aprende, ¿no? Estando con la gente que conoce el tema de pisco. Bueno, más de 20 segundos, se mantiene ahí el fruto seco al final, hay ese amargor a pecana y hay sobre todo la pasa, ¿no? La pasa negra o la pasa borracha, marca. Acá podemos ver lo que son los descriptores de El Quebranta, algunos descriptores del Quebranta. Incoloro, claro, limpio, brillante, plátano, heno, manzana, pasas negras. Plátano yo siempre lo dejo ligero. Manzana, pasas negras, pecanas en boca sí. Los frutos secos están ahí, se perciben. De acuerdo a nuestro librito de los descriptores de el Citebit, equilibrado en alcohol, afrutado, recuerda manzana verde, la astringencia, ligera astringencia en boca, me recuerda a la manzana verde, ¿sí? O al membrillo, ¿no? Puede ser también. Verde, plátano, ligeramente a cítricos, bueno, cítricos no encuentro yo. Almíbar, más que nada pasas. El dulzor es muy, muy ligero, muy leve, prácticamente no se percibe. Equilibrado en alcohol, dulce, manzana, plátano, frutos secos en general, pecana o nuez, y ligeramente amargo, ¿no? Eso es lo que nos está indicando, de nuevo, ver la quebranta. Acá tengo uno más, que es los descriptores de las uvas pisqueras. Acá también hay una foto muy linda de la quebranta con hoja y todo, para que vean ustedes la hoja, ¿no? Hay que tratar de evitar el reflejo, ¿no? Ahí pueden ver la hoja, extraordinaria, nuestra quebranta. El pico está muy bien, está bien, está equilibrado, se mantiene bien. No agrede. Si hay un picor es muy ligero al inicio, 30 meses en reposo. Acuérdense que siempre hay el trasiego, ¿no? Está en reposo, pero se cambian los tanques, ¿no? Se van trabajando para que oxigene el pisco, amalgame. Tenemos que amalgamar tanto al agua como al alcohol. Tenemos que lograr que ese alcohol vuelva a unirse y nos dé el equilibrio perfecto o la armonía perfecta, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Agradezco la atención. No se olviden de las preguntas que deseen. La pregunta tonta es la que no se hace, como dice o como decía mi profesor. Siempre con responsabilidad. Los espero en la próxima. Chau. Nos vemos.